Estimados estudiantes, a continuación vamos a tratar el tema de cómo desarrollar los algoritmos del análisis. En primer lugar, diremos que los algoritmos del análisis son un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar una solución a un problema. Esa en su definición general. En este caso, podemos hablar de un algoritmo de programación también como un conjunto ordenado y finito de asignaciones, procesos, cálculos y decisiones que permiten a un programa satisfacer una unidad de funcionalidad dada. En la estrategia que nosotros hemos definido en la asignatura, vamos a comenzar haciendo, en primer lugar, un análisis de tipo general, sin profundizar en cómo vamos a manejar los datos. En una fase posterior vamos a ver qué hacemos con esos datos. Entonces, para estructurar un algoritmo, en esta secuencia de pasos, en primer lugar debemos desarrollar el análisis del problema mediante la técnica que habíamos visto en un tema anterior, que es la de análisis de salidas, procesos y entradas. Luego tenemos que hacer la verificación del correcto funcionamiento mediante casos de prueba. Lo que tenemos que hacer entonces es estructurar los pasos a nivel global que resuelvan el problema y no requerimos detalle de lo que sucede con los datos. Para poder hacer esto vamos a ver un ejemplo y tomaremos el mismo ejemplo que ya habíamos resuelto inicialmente, ¿no? Se desea desarrollar un programa para calcular los impuestos que se debe pagar por la importación de mercaderías, para lo cual se consideran las siguientes reglas. Si el paquete cuesta menos de $400 o pesa no más de 10 libras según factura comercial, no paga impuestos. De lo contrario, se aplica el impuesto del IVA más una tasa que depende del tipo de producto. Si la categoría a la que corresponde es A, el impuesto es del 30%, si es B, el impuesto es del 15%, si corresponde a categoría C, paga el 10% y si corresponde a una categoría D, solamente paga el IVA. En este caso, de acuerdo a cómo habíamos hecho el análisis del problema, la salida que estábamos esperando era el impuesto. Luego de analizar los procesos, hemos determinado dos formas de calcular estos valores. En este caso, la primera parte que tenemos acá corresponde a los cálculos que debo hacer cuando el peso es mayor a 10 libras o el monto supera los $400, y en el caso de que no se cumpla esto, simplemente el impuesto es cero. Ahora, veamos las entradas. En este caso, hemos identificado que tenemos tres entradas, que corresponde al monto de la factura, el peso y la categoría a la que corresponde la mercadería. Y el algoritmo en este caso simplemente se trata de ordenar una secuencia de pasos que me permitan resolver el problema. En este caso, siempre los algoritmos deben empezar con la palabra inicio y deben terminar con la palabra fin. Es decir, son las instrucciones que debemos ponerlas obligatoriamente. Después de inicio, debemos ver cuáles son las operaciones que necesito realizar. Normalmente, luego de hacer el análisis, nosotros debemos, al momento de aplicar el algoritmo, hacer una estrategia inversa a la del análisis. En el análisis comenzábamos identificando salidas. Para hacer el algoritmo, ahora tenemos que hacer lo contrario. Como ya tenemos todo el detalle, empezamos identificando o realizando operaciones con las entradas. En este caso, el primer paso sería solicitar los datos de entrada, que habíamos determinado ya, que son el monto de la factura, el peso y la categoría. El siguiente paso es determinar cuál de los métodos de cálculo debemos aplicar. Y en este caso la instrucción dice determinar si excede condiciones de impuestos. Si excede o no excede, en función de eso vamos a determinar cuál es el método de cálculo que vamos a usar. En este caso, para el paso del algoritmo, es suficiente con poner que vamos a verificar cuál método de cálculo tenemos que hacer. Y eso lo hemos expresado con la instrucción que tenemos allá. Finalmente, debemos hacer el cálculo de impuestos y presentar el valor del impuesto. Con lo cual, prácticamente está terminado nuestro algoritmo del análisis. Nótese que no estoy ahondando en detalles. Aunque en el análisis yo sí tuve mayor cantidad de detalles, el propósito de estos algoritmos es determinar si las secuencias de operaciones o las secuencias de pasos que hemos establecido son las adecuadas para resolver el problema. Además, si esto lo estamos haciendo con un cliente específico,
me va a permitir validar con él si esos son los pasos completos que yo necesito para determinar si el algoritmo o el programa van a resolver el problema que estamos esperando. Muchas gracias.